Además, dijimos que tiene pensamiento metafórico. Entonces, a pesar que tiene 10 años, a pesar que tendría 10 años, no estaría en las operaciones concretas. ¿Por qué? Porque para Piaget no es la edad lo que llega a determinar el estadio del desarrollo intelectual del individuo, sino la capacidad del sujeto, sino la capacidad del sujeto. Entonces por esa razón puede llegar a tener 10 años, pero en el caso de que sea un superdotado, va a encontrarse en las operaciones formales, pero por supuesto, lo cual también podría llegar a suceder a la inversa. En este caso, si hablamos acerca de una persona de 40 años, pero a pesar de sus 40 años, no es capaz de inferir, deducir, llegar a conclusiones, utilizar el pensamiento metafórico. Entonces, si no es capaz de poder llegar a hacer eso, bueno, pues entonces va a llegar a encontrarse en las operaciones concretas. Por más que tenga 40 años, pero no tiene estas facultades, entonces no estaría en las operaciones formales, porque no es la edad lo que lo ubica en un estadio, sino la capacidad del sujeto. A eso es a lo que se refiere Piaget, ¿correcto? Entonces es importante tener claro eso como parte de la finalización de lo que va a llegar a ser, pues lo que acabamos de ver en relación hacia las operaciones formales de Piaget. Ya, con esto último, entonces, estaríamos citando la importancia que tiene no la edad, sino la capacidad que guardaría o que presentaría el sujeto. Muy bien, listo, excelente, muy bien, chicos. Bien, continuamos entonces. Nos vamos ahora con la perspectiva ahora de Vygotsky. Lo que veremos a continuación va a corresponder a la perspectiva sociohistórica de Vygotsky, también llamada sociocultural. En este abordaje, en esta perspectiva sociohistórica, dijimos, o sociocultural, es donde se va a encontrar ahora este personaje, Vygotsky. Este va a llegar a desenvolverse en un constructivismo exógeno, como ya habíamos dicho al inicio. Pero sucede que en su constructivismo de naturaleza exógena, Vygotsky llegó a considerar que los procesos mentales superiores se desarrollan a partir de la intervención de la interacción que tiene el individuo con otros más capaces. Por esa razón, llegó a considerar que los procesos mentales superiores se desarrollan a partir de relaciones interpersonales, como por ejemplo el lenguaje. El lenguaje se va a desarrollar en el individuo no de manera innata, sino que se va a desarrollar siempre y cuando exista alguien que le hable al pequeño o lo instruya en un lenguaje. Claro, entonces, de ser así, el caso de el pequeño Víctor, el niño Víctor de Aveyron, ¿se acuerdan del pequeño Víctor, el niño salvaje de Aveyron? Que hacia finales del siglo XIX fue encontrado este pequeño en estado salvaje en los bosques de Aveyron en Francia. Y se llegó a entender a partir de esto que el comportamiento que tenía el pequeño Víctor se debía entonces hacia un comportamiento salvaje, fue encontrado en estado salvaje y por más que lo llevaron a la civilización, nunca pudo desarrollar un lenguaje articulado, complejo y fluido como el que ustedes presentan. El pequeño llegó a aprender solo unas cuantas palabras para poder dar cuenta de algún tipo de necesidad que buscaba satisfacer. Pero ¿qué había pasado? Lo que había pasado es que había pasado demasiado tiempo y al haber dado demasiado tiempo, el pequeño no se socializó. Al no socializarse, eso tampoco influye en su desarrollo neurológico, como ya lo señalaba Vygotsky. Por tal razón, entonces, la interacción social no solamente favorece al aprendizaje de un idioma y de una interacción basada en costumbres o creencias, sino que las relaciones sociales también permiten el desarrollo de las estructuras neurológicas o neurofuncionales que predisponen hacia el desarrollo de conductas más complejas. Entonces eso pasará con Vygotsky. Considero por eso entonces que estos procesos surgirían siempre y cuando existan alguien más capaces, algunos más capaces, que permitan entonces el mejor desenvolvimiento por parte del sujeto. Es así que estuvo influenciado por el marxismo. Claro, la influencia filosófica que va a tener Vygotsky proviene ahora de Carlos Marx. ¿Y esto por qué? Porque el marxismo llegó a considerar
que el hombre es un ser social, pero que su ser social determina la conciencia social. Esto hace alusión a que producto del trabajo y producto de la relación que va a llegar a tener entonces el sujeto con otros más capaces, es allí entonces donde estaría formando su conciencia. Como por ejemplo, parte de esto es lo que mencionábamos la semana pasada con respecto al lenguaje. Y hablábamos acerca del lenguaje en soliloquio, cuando hablaba solo, ¿se acuerdan de eso, no? El llamado lenguaje egocéntrico. Y Vygotsky señalaría que cuando el pequeño comienza a interactuar de esta manera, al momento de interactuar de esta manera, va a comenzar a llevar el lenguaje a su propia mente. El hablar solo no es algo malo, para Vygotsky es algo bueno, porque eso permitiría que el sujeto pudiese llegar a interactuar y llevar el lenguaje a su mente. ¿Y eso porque es importante? Porque al final eso estará terminando, bueno, eso terminará estar construyendo, eso terminará construyendo su conciencia. Claro, su conciencia. Entonces, de esta manera es justamente el valor. El ser social determina la conciencia social y la conciencia social se refiere a la conciencia de sí mismo, de quién es, y eso partiría del lenguaje como instrumento. La internalización del lenguaje, que ese es el término que utiliza Vygotsky, la internalización del lenguaje es lo que estará permitiendo finalmente un buen desenvolvimiento por parte del sujeto, por parte del individuo. Bien, eso va a llegar a presentarse entonces en relación a Vygotsky. A partir de la interacción entonces con otros, a partir entonces de la interacción con otros más capaces, se construyen entonces los propios esquemas de aprendizaje. Estos esquemas de aprendizaje tienen que ver sobre todo con la cual vamos a ir desempeñando ese valor. Entonces, en este caso es donde se va a hablar acerca de un constructivismo exógeno. A eso se refiere, ¿no? Cuando nos referimos entonces acerca de un constructivismo exógeno. En este caso, entonces, cuando nos referimos acerca de la característica propia del individuo, es que éste no vive solo, sino que vive interactuando con un entorno social. Y es a partir de ese entorno social en donde el sujeto va a construir sus propias representaciones. Entonces, a eso justamente es a lo que se va a referir el constructivismo exógeno. A partir de la interacción con otros, se construyen los propios esquemas de aprendizaje. De esa manera. Entonces, es allí donde el constructivismo exógeno se le llama así, porque es a partir de las relaciones que tenemos con el entorno social, donde nosotros estaríamos desarrollando también ahora nuestras propias facultades o capacidades intelectuales. Y esto se va a volver entonces un valor altamente significativo, porque eso es lo que estaría determinando lo que es finalmente pues el sujeto, ¿no? Entonces, sus construcciones mentales van a ir de la mano con la forma en la cual el sujeto estaría interactuando con el entorno, ¿ya? ¿Cómo es que entonces el sujeto estaría interactuando así con el entorno?
Muy bien. Ahora, por otro lado, un concepto muy importante que está utilizando Vygotsky en este caso es cuando refiere acerca de lo extrapsicológico se vuelve intrapsicológico. Este concepto es muy importante porque cuando refiere de que lo extrapsicológico se vuelve intrapsicológico, o lo extrapsicológico, perdón, se vuelve intrapsicológico, hace referencia de que primero el individuo interactúa con el entorno social. Claro, llega a interactuar con el medio. Y es a partir de esa interacción donde el sujeto estaría llegando a formar este tipo de representación, que es como por ejemplo el lenguaje. A partir de lo extra psicológico, es decir, de la interacción que tiene con el medio externo, el individuo construiría su conciencia, lo cual es intrapsicológico. Por ejemplo, entonces así, un pequeño, el momento en el cual llega a compartir con la madre le habla, el pequeño desarrolla un lenguaje, es natural, pero ese lenguaje que va a ir desarrollando el pequeño, ese lenguaje que va a ir desarrollando el pequeño es porque lo extrapsicológico, es decir, a partir de la relación que tiene con el entorno, pues finalmente va a llegar a volverse luego intrapsicológico. Entonces, lo intrapsicológico viene a ser eso, precisamente, ¿no? Cuando el sujeto entonces llega a construir una conciencia, a eso se va a referir. Entonces, por esa razón, lo extrapsicológico se refiere a la interacción que se tiene con el entorno, con la manera en la cual el individuo participa con otros más capaces. Y como resultado de esa interacción social, entonces el individuo internaliza lo que ha llegado a compartir, lo que ha llegado a aprender de esa interacción social. Por eso se volverá entonces intrapsicológico. Bien, entonces cuando dice lo extrapsicológico se vuelve intrapsicológico, es porque primero la interacción se dio a nivel social y como resultado de esa interacción social, entonces el individuo incorpora y llega a formar su propia construcción mental. Bien, entonces por esa razón entonces viene este concepto. Considero además que este proceso donde lo extrapsicológico se volvería intrapsicológico, lo haría a través del desarrollo de naturaleza cultural. Claro. Por tal razón, entonces, considero que el desarrollo cultural del ser humano, por medio del uso de instrumentos, especialmente el lenguaje, considerado como un instrumento del pensamiento, como instrumento del pensamiento. El desarrollo cultural permite la relación entonces que se tiene entre los propios individuos. ¿Y para eso de qué se necesita? Se necesita de un lenguaje. Para un desarrollo cultural se necesita de hábitos, creencias, costumbres y todo eso influye para el desarrollo intelectual del individuo. Todo eso juega un rol muy importante. Entonces, Vygotsky creía que las personas desarrollarán su intelecto en la medida en la que éste se vincula o se relaciona con su entorno cultural. Ese va a llegar a ser entonces así el punto clave para Vygotsky. Por eso entonces los procesos mentales superiores surgirían de las relaciones que se van a llegar a tener con otros, pero sobre todo con otros que sean más capaces, pero sobre todo con otros que puedan llegar a ser así más capaces. Bien, ese va a llegar a ser el detalle, ¿no? Entonces por esa razón es que se va a llegar a presentar esta característica, pues sí, afirmó así que todo individuo es activo. Esta idea la comparte con Piaget. Recordemos que ambos creían que el sujeto no es pasivo, donde solamente refleja la realidad, sino que el sujeto activo llega a actuar sobre el medio, sobre el entorno, para poder formar sus propias representaciones, en compañía, recordemos, de otros más capaces. Afirmó así que todo individuo entonces es activo, estableciendo una continua interacción entre las condiciones sociales que son mutables y la base biológica del comportamiento humano. Entonces por tal razón nos damos cuenta de ello.
estableciendo, dijimos, una continua interacción entre las condiciones sociales, que vendrían a llegar a darse, ¿no? Sí, la interacción social se refiere entonces al vínculo que se tiene con otros más capaces y también que llegan a ser mutables o cambiantes. Y la base biológica del comportamiento. Esto hace referencia a lo que el sujeto va a llegar a desarrollar como parte de su desarrollo intelectual, se da por el medio social. Vygotsky llegaba a considerar, que es algo de lo que ya habíamos citado, pero aquí lo vamos a recalcar nuevamente, que el desarrollo biológico, el desarrollo neurológico, partiría del impacto que se da a nivel social. Entonces, si el sujeto llega a presentar una adecuada relación interpersonal con otros, bueno, pues es en este caso donde se va a llegar a dibujar esa forma. Claro, ¿no? Entonces la interacción social va a ser uno de los puntos claves por los cuales también se desarrolla el ámbito neurológico. Por supuesto. ¿Ese es un punto clave? Sí, ese es un punto muy importante. Las capacidades intelectuales también, por cierto, van de la mano con el tipo de relación que tengamos a nivel social. Ujú. Ese es el detalle que va a presentar entonces Vygotsky. Por esa razón, cuando los pequeños van al kinder, han visto que cuando van al kinder no es que los pequeños están aislados unos con otros y la profesora solamente le da hojas para colorear y cada uno en su mundo. No, la profesora los integra y comparten a lo mejor incluso hasta juguetes. Un ratito tiene el rompecabezas Carlitos, ahora ya no lo tiene Carlitos, ahora lo tiene Fabricio. Y Carlitos más bien tiene un cubo para hacer, o cubos para hacer torres, torres de cubos, etcétera. Entonces, interactúa con otros niños, el pequeño, para poder relacionarse. Pero no solamente eso favorece hacia sus habilidades sociales, sino que también eso implica un avance en el desarrollo neurológico del individuo, que eso es justamente lo que ya afirmaba en este caso Vygotsky. Entonces, no es solamente una interacción social meramente, sino que se trata de un impacto que se va a ejercer sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales. Es así ahora que considero de que el punto de partida, que en el punto de partida van a estar las estructuras orgánicas elementales, determinadas por la maduración. A partir de ellas se forman nuevas y cada vez más complejas funciones mentales, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales del niño. Entonces, eso es lo que se va a llegar a encontrar en este caso. Sí, eso es cierto. Y es un valor muy significativo lo que vamos a llegar a ver. Entonces, ese trabajo va a llegar a ser muy importante, sobre todo para poder llegar a presentar la manera como el sujeto construye sus propias representaciones mentales. ¿Ya? Entonces, de eso se trata sobre todo también, pues, en este caso, en este apartado. Entonces, la perspectiva sociohistórica, o también la llamada perspectiva sociocultural, tiene un valor altamente significativo para lo que se va a llevar a cabo, por supuesto, porque se trata sobre todo también de cómo el individuo al momento de interactuar con el entorno llega a desarrollar habilidades sociales, a la vez que también favorece hacia el desarrollo maduracional del sistema orgánico, sobre todo referido al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, ese va a llegar a ser un aspecto muy importante para el desarrollo de las funciones mentales superiores, señalaría Vygotsky. Muy bien, por eso dice, a partir de ellas, o sea, de la maduración neurológica, se forman nuevas y cada vez más complejas funciones mentales, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales del niño. Para Vygotsky, entonces, la interacción social favorecería al desarrollo neurológico. Bien, entonces este plano va a llegar a ser muy importante. Entre los principales postulados de Vygotsky, a continuación ahora, pues, ¿qué tenemos? Vamos a centrarnos a continuación en los principales postulados de Vygotsky. En los principales postulados de Vygotsky tenemos en cuenta que el hombre es un ser social y un ser histórico social, dice, ¿no? O más concretamente, es un ser histórico cultural. El hombre es moldeado también por su cultura
cultura que él crea. Como por ejemplo, cuando mamá interactúa con su pequeño, le enseña que hay reglas que hay que respetar, incluso en el juego. Si yo juego primero, ahora es tu turno. Cuando tú terminas de jugar, me toca a mí. ¿Qué vendría a ser eso? Normas y reglas. Claro, esas normas y reglas que mamá señala como parte de la cultura van a ser luego parte de la autoprogramación que tenga el niño, porque más adelante a ustedes les pasará que cuando juegan, les ha pasado que cuando alguien juega y dice, ah, no, pero ya te tocó a ti. No, ahora le toca al que está detrás de ti. A ver, hagan una fila para poder patear penales. A ver, ¿quién ya pateó para que se ponga al final? ¿Han visto eso? Cuando el niño o los niños juegan a ello, es porque ya internalizaron normas. Es por eso que cuando mamá jugaba con nosotros, a lo mejor en el medio cultural se ve eso. Y mamá decía, no, ya te tocó a ti, a ver a quién le toca, ya, a ti te toca ahora. Entonces hay que esperar un turno. Eso nos enseña la cultura. Y eso que nos enseña la cultura finalmente se vuelve autoprogramación, porque el sujeto finalmente se programa a sí mismo para poder también obrar en base a un comportamiento. Es por ello que más adelante Vygotsky dirá que el lenguaje moldea el comportamiento. Bien, entonces eso vendría a ser a partir de eso, ¿no? Que lo que alguna vez te enseñan, luego enseñas. Claro, efectivamente también se puede llegar a dar de esa manera, ¿no? Porque es parte al final de la programación, que diría Vygotsky, que ocurre en el sujeto. Claro. Entonces, más adelante el pequeño va incluso a autoinstruirse. Claro que se va a autoinstruir, porque al final el pequeño se va a programar con su propio lenguaje. Eso es lo que va a suceder. Bien. Muy bien, a eso se refiere entonces en este caso, ¿no? Como que él mismo crea, se refiere a que crea la sociedad. Crea la sociedad. A ver, lo que sucede es que es la sociedad o lo que aprende del medio social, mejor dicho, que al final el individuo llega a programar en base a ese lenguaje que ha aprendido del medio social. Claro, ¿no? Entonces, el medio social es el que va a impactar en el niño, en este caso, para que éste pueda lograr una autoprogramación. Es lo que estaría diciendo Vygotsky. ¿Bien? Entonces, él va a llegar a utilizar sus propias referencias, si queremos verlo así, mejor en un primer plano, ¿no? Claro. Entonces, va a estar moldeado por su cultura. Sí, en ese sentido, ¿no? Entonces, es aquí donde el individuo está determinado por las interacciones sociales, efectivamente, porque él a partir de la relación que tiene con la madre es que va a aprender sobre normas y reglas. Es decir, por medio de la relación con el otro, el individuo está determinado. Claro, porque las normas, supongamos que al momento de interactuar con la madre le pone normas. Entonces el pequeño llega a estar determinado a partir de la relación que tiene con el otro. Pero también a su vez es un ser determinante de otros individuos. Claro, como por ejemplo el pequeño, él puede determinar a otros, como cuando necesita de la presencia de la madre. Con solamente un llamado hace que la madre aparezca. Por tanto, también él, a su vez, es determinante de otros individuos. El lenguaje, entonces, moldea la manera en la cual vamos a ir programando nuestro comportamiento. Es por eso que para Vygotsky también el lenguaje se estaría volviendo esta condición de una programación por parte del comportamiento. Bien, entonces esto se va a ver reflejado en este caso, ¿no? Principales postulados de Vygotsky. Vygotsky entonces tiene un valor muy significativo, ¿no? A todo lo que estamos viendo y sobre todo lo que va a ir refiriendo también, por cierto, el sujeto. Muy bien, chicos. Por otro lado, encontramos otro detalle muy interesante a partir de esto. La actividad mental es exclusivamente humana, sobre todo la actividad mental superior, ¿no? Eso es a lo que se refiere Vygotsky. La actividad mental superior es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la interacción de la cultura y de las relaciones sociales. Es por eso que los pequeños no pueden estar aislados al momento de aprender, sino que más bien necesitarían de la participación de otros también más capaces. Es por eso que la profesora entonces llega a juntar aquí a varios niños. Aquí donde la profesora llega a juntar a varios niños.
Y al juntarlo a varios niños se reúnen diversas habilidades aquí. Se unen diversas habilidades, se unen aquí varias habilidades o capacidades, pero por supuesto, eso va a llegar a ser. Entonces, cuando hablamos acerca de los principales postulados de Vygotsky, este también le da valor a la manera como es resultado la actividad mental del medio social. La actividad mental superior surge de las relaciones que tenemos con otros. De tal manera que un pequeño que a lo mejor no habla mucho en casa, al llevarlo al kinder, comienza a interactuar con otros niños. Y es ahí donde el pequeño, incluso también con la guía de la maestra, comienza a ampliar su repertorio de palabras. Entonces, el pequeño que al momento de entrar al kinder no era de poder hablar, no tenía un repertorio tan amplio de palabras, al momento de interactuar con otros que sí le hablan, entonces este va a comenzar a desarrollar su propia habilidad lingüística. Esa es la propuesta que va a llegar a tener pues ahora Vygotsky a partir de ello. Por esa razón, entonces, es a partir de la interacción social donde se estaría llegando a desarrollar las habilidades que estarían impactando hacia el desarrollo del intelecto. Entre otros ámbitos también que encontramos, hay tareas. Cuando se llegan a realizar tareas, eso favorece al desarrollo cognitivo. Sí, aquí donde vemos un claro ejemplo cuando la maestra está en el kinder y a los niños no les dice simplemente los colores, ya no, armen, sino que el pequeño va a llegar a construir. Y en esa interacción que tiene con otros niños, incluso también con la maestra, el pequeño al momento de realizar ciertas tareas comienza a desarrollar sus propias habilidades intelectuales. Claro, lo cual, por cierto, también seguirá influenciando en el desarrollo neurológico. Es así que la actividad cerebral superior no es simplemente una actividad nerviosa o neuronal superior, sino más bien es una actividad que interioriza significados sociales que están derivados de las actividades culturales y también dedicado o mediado, perdón, por signos. ¿Esto qué significa entonces? Que el desarrollo de la actividad o la capacidad intelectual estaría surgiendo también a partir de la forma en la que se interiorizan significados sociales. Esto quiere decir que al momento de interactuar con otros, eso impacta, influye en el desarrollo de la actividad neurológica. Ujú. Eso es lo que llegaba a señalar Vygotsky. Entonces, es por esa razón que es importante la interacción con otros. Claro, siempre nos vamos a encontrar entonces con alguien que pueda llegar a ser incluso más capaz. Claro, es parte de lo que nosotros estaríamos desarrollando, ¿no? Muy bien, eso es lo que va a pasar. Y por ahí, entonces, nos referimos acerca del lenguaje y cómo lo vamos a llegar a mostrar. Muy bien, a continuación, el lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y la regulación de la conducta. Ahora, ¿por qué creen que el lenguaje sería un regulador de la conducta? Entonces, en ese sentido, ¿por qué podría llegar a ser considerado regulador de la conducta? Como que él mismo crea, por el desarrollo del pensamiento interno. Claro, sí tiene que ver con eso, muy bien. Hay un concepto que utiliza sobre todo también bastante Vygotsky, que viene a ser en ese sentido lo que es el habla interna. A eso se le llama habla interna. Entonces, de tal manera que cuando el pequeño llega a decir, por ejemplo, el momento de construir una torre de cubos, la profesora le dice, muy bien, a ver, ¿y qué falta? ¿Qué cubo faltaría? La profesora le está incentivando a que pueda hablar, porque al hablar el lenguaje lo va a llevar a su mente. Eso se llamaría un lenguaje interno.
Cuando el pequeño llega a estar en el colegio y la profesora le pregunta, muy bien, ya vi cómo has operado, ahora dime cómo has llegado cómo has llegado a esa conclusión. A ver, supongamos, le dice, a ver, acá tienes una suma, pero más que sumes de manera mecánica, a mí me interesa saber cómo lo haces. Muy bien, te escucho. Y el pequeño comienza a decir, bueno, llego a sumar de esta manera, de arriba hacia abajo, sumo este primer número con este otro y pongo el 2 y llevo tanto. Lo que llevo lo pongo aquí arriba porque luego lo voy a sumar y hago esto de aquí. Y comienza el pequeño a explicar cómo hace para sumar. Entonces, cuando el pequeño llega a utilizar el lenguaje, ¿por qué es importante que el niño haga eso? Diría Vygotsky. Porque cuando el pequeño habla, cuando explica lo que ha hecho, está internalizando el lenguaje. Pero a su vez, ese lenguaje que está internalizando, finalmente también estaría dirigiendo la forma correcta de operar. También estaría dirigida a poder operar de manera correcta. Ese viene a ser el punto clave en este caso. Entonces, por tal razón, entonces el lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y la regulación de la conducta. Bien, entonces a eso es a lo que se refiere. Entonces es por eso que es importante la verbalización, sí. Por eso es que incluso en las escuelas ustedes habrán visto que los profesores no solamente les piden a los niños que lleguen a resolver problemas en la pizarra, sino que incluso se den el tiempo para poder escuchar a los niños cómo operan. ¿Y por qué es importante escucharlos? Porque al escucharlos, él va a llegar a ser consciente de su actividad mental y eso favorece a una programación mucho más sofisticada de su actividad intelectual. Entonces, por eso el lenguaje al final es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de funciones psicológicas superiores como la conciencia, el pensamiento y la regulación de la conducta, porque estaría mediatizando el comportamiento. Entonces, el lenguaje finalmente va a llegar a estar mediatizando la conducta del sujeto. Es lo que hace el lenguaje al final. Claro, por eso es que hablamos acerca de una programación. Hablamos de una programación. Muy bien. Entonces, de tal manera, al momento de llegar a presentarse el lenguaje, programa el comportamiento del sujeto porque está regulando la conducta. Eso se puede apreciar incluso, por ejemplo, cuando una chica va a llegar a estar en el kiosco del colegio y en eso llega también por allí a comprar un joven, un muchacho o un chico que también a ella le gusta, pero ella no se quiere poner nerviosa frente a él. Y cuando llegue el muchacho a acercarse a comprar, ella mentalmente se dice, no voltees, no voltees, respira profundo, no te pongas nerviosa. ¿Qué es lo que está haciendo? Ella está hablando con ella misma. Al momento de hablar con ella misma, lo que está haciendo es autorregular su comportamiento. Claro, entonces de tal manera que ella se dice a sí misma eso para poder autorregular el comportamiento. A eso se refiere. Entonces por esa razón el lenguaje entonces llega a ser un mediatizador para el comportamiento. Regulariza entonces la conducta a partir de eso. ¿Bien? Entonces el lenguaje se vuelve un instrumento muy importante de acuerdo con Vygotsky. Va a llegar a presentar entonces así una regulación del comportamiento, ¿no? A partir de lo de Vygotsky. Muy bien, chicos. Entonces, ese va a llegar a ser un punto clave a todo lo que estamos viendo en este caso, en este sentido. Muy bien, chicos. Y eso se vería entonces expresado aquí. Ahora, uno de los conceptos, una de las teorías más conocidas y más relevantes del pensamiento piagetiano es más bien la que viene a continuación, que es piagetino, perdón, de Vygotsky. Estamos en Vygotsky. Va a llegar a ser la zona de desarrollo próximo. Es la zona de desarrollo próximo. En este caso, en este apartado, vamos a encontrarnos entonces con ello. Vygotsky afirmaba que existen dos momentos, la zona actual de desarrollo y la zona de desarrollo potencial. Zona actual de desarrollo
y la zona de desarrollo potencial. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta a continuación es que cuando hablamos acerca de la zona actual o la zona real de desarrollo, hace referencia hacia las condiciones en las que el sujeto se va a poder llegar a desempeñar de una manera tal que le permita adaptarse de una mejor forma. La zona actual o la zona real de desarrollo va a tener un valor muy significativo también aquí. ¿Por qué? Porque el pequeño, mejor dicho, corresponde a las capacidades que tiene la persona o tiene el sujeto actualmente. Ese viene a ser el punto. Es la zona actual o la zona real de desarrollo. Zona actual o la zona real de desarrollo. Entonces, en este caso o en este apartado, la zona actual de desarrollo se va a referir a las capacidades que tiene el individuo en el presente, lo que es capaz de hacer ahora en el presente. Eso viene a ser la zona actual o la zona real de desarrollo, por supuesto. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, una profesora, para poder enseñar a sus estudiantes operaciones combinadas, ¿de qué debería de cerciorarse que los niños hayan aprendido? Si la profesora quiere enseñarle a sus estudiantes operaciones combinadas, ¿de qué tendría que estar segura que los niños hayan aprendido para empezar con operaciones combinadas? Entonces, en este caso, la profesora llega a darse cuenta de que debería de saber las 4 operaciones básicas de la aritmética. Claro, tienen que dominar lo que viene a ser suma, resta, multiplicación y división. Correcto, ya eso viene a ser zona actual de desarrollo cuando la profesora descubre que tienen habilidades para eso. Claro, entonces la profesora va a decir, no puedo empezar con el tema de operaciones combinadas y que los niños no saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Claro, entonces primero tengo que darme cuenta si los niños saben eso. Ya eso es zona actual de desarrollo. En la zona actual de desarrollo corresponde a las habilidades o a las capacidades ya desarrolladas de forma autónoma, es decir, de manera independiente. Claro, esa es la zona actual de desarrollo. Una profesora de arte observa primero a los niños cómo hacen para pintar. No les enseña nada todavía, solamente se pone a observar cómo hacen los niños cuando llegan a pintar. Entonces, estos pequeñitos pintan como aprendieron a hacerlo a su manera, pero luego la profesora comienza a instruirlos para poder coger el lápiz de una mejor manera, hacer una inclinación apropiada para poder tener una mejor calidad en el pintado. Entonces, la profesora comienza a instruir a los niños, los cuales poco a poco comenzarán a desarrollar habilidades, pero en compañía de la maestra. Cuando los niños comiencen a desarrollar habilidades en compañía de la maestra, entonces a eso se le llama zona de desarrollo potencial. Corresponde ahora a las capacidades, pero en proceso de desarrollo, a partir de la guía de otros más capaces. Como por ejemplo en este caso, la maestra comienza a observar y guía a los niños para que puedan tener un mejor pintado. Les dice cómo es que tienen que llegar a coger el lápiz para que puedan tener una mejor inclinación y tener una mejor producción en el pintado. Entonces la maestra los está guiando. La maestra se vuelve aquí guía para que estos pequeños puedan desarrollar sus habilidades en el pintado. Ahora, entonces, lo que la profesora hizo en un primer momento fue conocer cuál es su zona actual de desarrollo, es decir, qué habilidades han desarrollado hasta el momento sin la participación de la maestra. Y cuando la maestra comienza a enseñarles a los pequeños, estos desarrollan habilidades, pero en compañía de la maestra. Al seguir su guía, al ser su guía, entonces esto desarrollará una capacidad, pero en proceso todavía. Tendrá una capacidad, pero en proceso de desarrollo. Por supuesto, a partir de la guía, dijimos, de otros más capaces.
a partir de la guía de otros más capaces. A eso se refiere. Al momento de presentar ahora a otros más capaces, entonces se va a llegar a presentar esta condición. Pero ¿qué busca la maestra? ¿La maestra va a buscar que los niños dependan de ella siempre? No. Lo que va a buscar la maestra es que los pequeños al final puedan llegar a desarrollar sus habilidades de manera independiente. Claro, eso es lo que va a pasar. Entonces lo que va a buscar es esto, es que puedan llegar a desarrollar habilidades de manera independiente. Y al momento de realizar o desarrollar habilidades de manera independiente, ¿qué es lo que está buscando? Que lo que está en la zona de desarrollo potencial se vuelva zona actual de desarrollo. Lo que está en la zona de desarrollo potencial se vuelva zona actual de desarrollo. Es lo que se está buscando al final. Entonces de esta manera, lo que estaría buscando la maestra es que lo que son capaces de hacer los individuos de manera, de manera guiada, al final forme parte de su repertorio de conductas llevadas a cabo de manera independiente. Eso es lo que estaría buscando entonces el individuo, claro que sí, o en este caso la maestra. Esa distancia que existe entre lo que es capaz de hacer con ayuda de alguien hasta que se vuelva de manera independiente, esa distancia es a la que se le llama zona de desarrollo próximo. Esa es la distancia que se busca que llegue a hacerse cada vez más corta. Claro, lo que se busca es que la distancia se vuelva ahora cada vez más corta, porque al momento de acortarse esa distancia, entonces hará de las capacidades guiadas capacidades autónomas, independientes, por supuesto. Y esa es justamente la zona de desarrollo próximo. Entonces cuando la maestra, regresando al tema de las operaciones combinadas, les dice, niños, ya ustedes ya saben las operaciones básicas de la aritmética. Ahora les voy a enseñar cuál es la importancia de lo que vamos a trabajar ahora, teniendo en cuenta los signos de agrupación, como los paréntesis, los corchetes y las llaves, ¿no? Cosas así. Entonces les va enseñando y luego pide información. A ver, Carlitos, ¿tú qué harías aquí? Primero los paréntesis de la derecha. Muy bien, entonces significa que sumo 7 más 4. Excelente. ¿Y eso cuánto es? Muy bien. A ver, Carlita, ahora sigue tú. ¿Qué haría? Ahora haría el siguiente paréntesis y así sucesivamente. Entonces la profesora está pidiéndole a los niños que les diga qué tendría que seguir haciendo, continuando en la operación matemática. Así es como ella se cerciora de que están desarrollando habilidades o capacidades, pero en compañía, en la guía de la maestra. Pero eso no va a llegar a ser así, obviamente, para siempre, no. Cuando la profesora termine de realizar varios ejercicios en compañía de los niños que también apoyan, ahora le dice, ahora ustedes resuelvan los ejercicios del 3 al 5 y los pequeños ven en su libro y comienzan a desarrollar. Entonces lo que están haciendo los niños ahora es comenzar a desarrollar o poner en marcha sus propias habilidades de manera autónoma. Claro, lo que ha hecho la maestra es que lo que eran capaces de hacer ellos de manera acompañada, en compañía de la maestra, ahora lo terminan haciendo solos. Por lo tanto, se llegó a pasar de un estado a otro. Lo que está en la zona de desarrollo potencial se volvería zona actual de desarrollo. Se volvería así zona actual de desarrollo. Y una vez que ya desarrollaron esa habilidad, ya desarrollaron ahora operaciones combinadas, muy bien, a la siguiente semana un nuevo tema, a lo mejor raíz cúbica. Vamos a aprender raíces cúbicas, raíz cuadrada y raíz cúbica. Entonces vuelve a empezar el proceso. Claro, primero debe de cerciorarse de ahora los saberes previos y sobre la base de eso va a construir ahora una nueva forma de conocimiento y así sucesivamente. Esa es la propuesta de Vygotsky. ¿Ya, muchachos? Eso vendría a ser la perspectiva de Vygotsky.
Entonces, aquí podemos ver la zona de desarrollo próximo de otra manera, en otra condición contextual. Aquí tenemos ahora a la zona de desarrollo próximo. Para empezar, esta se desarrolla como la distancia que existe entre la zona de desarrollo potencial y la zona actual de desarrollo. Eso significa que mientras más corta sea la distancia, el individuo hará de las capacidades guiadas capacidades autónomas. Claro. Entonces, eso implicaría la zona de desarrollo próximo, ¿no? A esa distancia. Pero se necesita de un apoyo. Claro, hace un momento lo veíamos. La maestra es un apoyo, ¿sí? Un pequeño está con su hermanita y le está enseñando cómo trabajar en la computadora. El pequeño vendría a ser el más capaz y está guiando al menos capaz. Este modelo también se llama experto novato. Cuando la maestra guía a su estudiante de arte, ella es la experta y ella es la novata. Y en este modelo, entonces, lo que se ha buscado es que lo que es capaz de hacer la niña en compañía de su hermanito más capaz, guiando sus propias habilidades, ésta terminará desarrollando su propio potencial, claro, pero en compañía de otro más capaz. A eso se refiere, ¿no? De otro más capaz. Eh, en la zona de desarrollo próximo viene a ser más bien la transición entre lo que es capaz de hacer con ayuda del maestro hasta que se vuelva independiente. Esa transición, eso es lo que se le llama la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso es lo que estaríamos viéndolo. Y por lo tanto, también a estos apoyos, ¿cómo se les llama? Andamios. Término de Vygotsky. ¿Cómo se llaman estos apoyos? Estos apoyos se llaman andamios. En ese sentido, un andamio. En ese sentido, entonces, un andamio que vendría a llegar a ser. En este sentido, si hablamos acerca de un andamio, esto que vendría a llegar a ser. Cuando hablamos acerca de un andamio, va a llegar a presentarse entonces como un apoyo. Sí, participa el andamio como un apoyo para favorecer al desarrollo de las competencias hacia su autonomía, como se daría en la participación, por ejemplo, de los maestros, libros y guías. A eso se refiere, ¿no? Entonces, eso va a llegar a ser un andamio. El andamio puede ser una persona, sí, los maestros. Pueden ser también el niño más capaz. Ese es un andamio. Pero también andamio van a llegar a ser los libros. Sí, en un libro también puede ser un andamio. Sobre todo, por ejemplo, para aquellos niños que son autodidactas. El libro se vuelve una guía. Entonces, eso también es zona de desarrollo próximo. Sí, ahí también habría esa zona de desarrollo próximo. Un tutorial en internet. ¿Eso también es un apoyo? Sí. Cuando alguien termina de realizar una actividad, por ejemplo, cuando alguien llega a realizar una actividad, cuando alguien llega a realizar una actividad intelectual, por ejemplo, ahí es donde se puede llegar a emplear la parte de un tutorial. Entonces, no ha llegado a comprender tal vez un estudiante un tema, se vale de un tutorial para poderlo entender mucho más fácil, de una manera mucho más sencilla, mejor dicho. Y es ahí donde se presentaría el andamio. Entonces, el andamio es un apoyo, pero eso no significa que vaya siempre a hacer este tipo de expresión. Para la forma como lo entiende entonces Vygotsky, los andamios vienen a ser apoyos. ¿Bien? Entonces, ese viene a ser la manera, digamos, ¿no? Cómo se estaría llegando a presentar, ¿ya? Eso vendría a ser entonces la parte de la zona de desarrollo próximo. Ahora, sobre la base de lo que estamos viendo,
Las capacidades intelectuales superiores surgen a partir de la interacción con otros más capaces, que es lo que estábamos ya diciendo nosotros. Eh, un detalle de lo que debemos de tener en cuenta ahora es lo siguiente, con respecto, por ejemplo, a lo que va a llegar a ser el trabajo colectivo. Aquí hay algo que debemos de tener muy, muy presente. ¿Han visto quizás en algún momento cuando los maestros estando en el colegio llegaban a sentar al niño más hábil con el niño menos hábil? Cuando ocurría esto, eh, al momento en el cual se llevaba la condición, se utilizaba la condición de llevar al niño menos hábil, juntarlo con el niño más hábil. La idea era que el más hábil pudiera guiar al menos hábil. En teoría Vygotskyana, ¿cuál sería la mejor manera de poderlo desarrollar? No se trata solamente de sentar al niño más hábil con el menos hábil. Claro, lo que se busca es que el pequeño pueda llegar a tener la iniciativa para poder enseñar también o poder guiar. ¿Por qué? Hay personas que pueden tener capacidades o habilidades, pero ellos aprenden a su manera, a su forma. Y no significa que tengan una buena predisposición para enseñar a otros o guiar a otros. Hay personas que pueden llegar a tener habilidades, pero no saben cómo enseñarlas. Bien, entonces, ¿eso podría suceder? Sí, eso claro que podría llegar a darse. Entonces, en este caso, no funciona solamente colocando pues al niño más hábil con el menos hábil. Voy a utilizar lo que Vygotsky señalaba, entonces voy a poner en práctica lo que será el modelo de experto novato. No, no funciona así. Entonces hay que tener ciertos requisitos. Sí, se debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, en este caso, el pequeño debería de recibir la guía por parte también del maestro, la supervisión del más hábil, para que de esta manera se pueda llegar a confirmar si en verdad tiene esa habilidad. A eso se refiere, ¿no? Muy bien, no me comprendía ese. Ya. Esos mismos andamios pueden ser los más capaces en la zona de desarrollo potencial. Claro que sí, claro, ¿no? Es lo mismo, por supuesto. Entonces, en este caso, va a llegar a suceder entonces que siempre y cuando tenga una buena predisposición y sepa cómo guiar a los menos capaces, eso va a ser favorable. Eso será favorable siempre y cuando se cumpla eso. Si no, no llegará a serlo. Claro, esa es una primera característica. Una primera característica. Una segunda condición, ¿cuál va a llegar a ser, no? Eh, un andamio puede llegar a ser un alumno normalito, ya que, pero que sea un buen guía. Ya, claro, o sea, tampoco lo estamos buscando que sea pues un superdotado, ¿no? Sino que a lo mejor entiende con cierta facilidad y también tiene facilidad para poder expresarse y para poder comprenderlo. De ser así, sí se volvería un apoyo. Claro, porque por más que quiera aprender, pero su limitación de conocimiento es muy pobre, pues obviamente que no nos va a ayudar tampoco de mucho, ¿no? Claro. Muy bien, pero sí, siempre y cuando pueda llegar a darse, claro, sí puede servir, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla con algunas características, ¿no? Claro. Al igual que en este caso, todos aquellos que llegan a estudiar en grupo necesariamente están utilizando los aportes de Vygotsky, al final los cuatro, los cinco van a llegar a presentar relación interpersonal. Ujú. En este caso. Pero para Vygotsky eso no va a funcionar solo porque se junten cuatro o cinco, porque para ello se necesitaría tener ciertas condiciones o capacidades. Claro. Entonces, porque dice Vygotsky que a partir de las relaciones sociales uno desarrolla sus propias capacidades, ¿eso significa que juntándome con cuatro o cinco basta eso para que sea Vygotsky? No, no basta eso. ¿Por qué? Porque puede suceder que a lo mejor uno de ellos tiene también ciertas debilidades.
y lo expone frente a los demás. A ver, chicos, vamos a empezar a estudiar geometría. A ver, vamos a dar una media hora para entender la parte de la teoría. Luego de media hora de revisar, ahora sí, vamos a ver la parte de los ejercicios. ¿Cuántos han hecho? De 15, uno hizo dos. El otro dice, yo no hice nada porque no vine a clase la semana pasada. Y tú, uy, no, mi cuaderno no lo tengo al día, pero de lo que me acuerdo más o menos lo tengo en este blog. Claro que está deshojado, pero no importa, ya encontraré por ahí. Entonces, a la final esto es un desastre. Nadie, pues, entonces tiene al día el cuaderno, el que avanza, avanza poco, y lo que avanza no sabe si está bien o no. Entonces, de tal manera, de esta forma, entonces, el sujeto, el individuo, no va a llegar a presentar entonces un aporte favorable del punto de vista de Vygotsky, porque se junten cuatro, porque se junten cinco, no significa que eso es utilizar la zona de desarrollo próximo. Claro, ¿no? Entonces ahí no funcionaría, no funcionaría, pues, ahí no funciona. Entonces, ¿de qué se requiere? Entonces, como el término de Vygotsky señala, se requiere de la participación de otros más capaces. Como por ejemplo, ¿cuándo sí podría funcionar? Bueno, yo me junto con tres amigos, con cuatro amigos, pero el que está con nosotros, él es el que nos ayuda a entender matemática. Él está por salir del colegio y tiene habilidades con los números porque busca ingeniería. Otro compañero tiene facilidad para biología y para física y química. Lo que pasa es que él va a biología molecular, va a genética. Entonces tiene facilidad para eso. Yo tengo habilidades a nivel verbal. Tengo facilidad para comprender textos. Genial. Cuando se juntan estos tres, estos cuatro, entonces ahí sí podría funcionar lo que afirmaba Vygotsky, porque se están juntando entre cuatro, entre cinco, pero de los que serían más capaces para poder instruir a otros. Entonces ahí sí se daría, claro, ahí sí podría funcionar. Ahí sí podría llegar a funcionar, porque se está llegando a tener en cuenta la participación de aquellos que sean más capaces. Solo porque se junten dos, se junten tres, se junten cuatro, eso no significa que vaya a funcionar según Vygotsky. Pues no, porque claro, se juntan tres, se juntan cuatro, pero los cuatro son grandes ineptos, entonces no van a funcionar, pues claro, no van a desenvolverse adecuadamente, pues. Por lo tanto, se necesitaría de otros más capaces, ¿no? Como parte de un valor altamente significativo, sobre todo, ¿no? Según el punto de vista de Vygotsky, ¿ya? Muy bien, entonces, más tener que revisar la parte, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, en ese caso es lo que Vygotsky señalaba, ¿no? La manera como los individuos se van adaptando de una manera también bastante significativa. Y van aprendiendo, obviamente, de todo, sobre todo también, ¿no? Muy bien, entonces, eso sería según Vygotsky. Por eso no es que solamente juntarse entre cuatro, entre cinco, eso es Vygotsky, no, tiene que reunir ciertos requisitos. Si no, al final todo queda en buenas intenciones, ¿ah? Eso también pasa. Hay gente que se junta nada más, pero al final se dan cuenta de que no aprenden, demoran y lo dejan a un lado, claro, ¿no? Entonces, eso va a llegar a ser no favorable en ese sentido, ¿ya? Entonces, la zona de desarrollo próximo es la distancia que estaría existiendo de una forma tal que se expresa en este caso, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces zona de desarrollo próximo. Muy bien. Hasta aquí, jovencitos, entonces los avances que estamos viendo con respecto a el gran Vygotsky. Claro, eso es lo que se estaría dando en ese caso. Listo, muy bien, chicos, excelente. Aquí es donde nosotros ahora vamos a ver si podemos llegar a compartir a continuación. Creo que hay que salir, creo, para poder mostrar la siguiente presentación, ¿no? Muy bien. A ver, chicos. Al final vamos a ir revisando o viendo en tal caso si es que se puede llegar a revisar también la parte de nuestro material, porque a veces, como ya sabemos, nos gana a veces la hora, pues, ¿no? Claro, nos gana la hora.
Muy bien. Entonces, a continuación, vámonos ahora con lo siguiente, ¿no? Listo. Ahí está. Muy bien. Vamos a continuación ahora a nuestras, a ver, ya que se puede ver la parte del material, ¿no? Ya, aquí vamos a contribuir ahora con otro personaje más. Ya habíamos iniciado lo que era filosofía política en una primera parte, ¿no? Y nos vamos ahora con una segunda parte, en este caso. Nos vamos ahora con la propuesta más bien de un personaje llamado Thomas Hobbes. Vamos con Hobbes. Entre las propuestas más significativas dentro de la filosofía política, vamos ahora a seguir ejerciendo, digamos, ¿no? La parte de esto. Thomas Hobbes llega a ser un personaje que llega a utilizar un concepto entendido como el estado de naturaleza, que esto es un complemento de lo que ustedes ya conocen, ¿no? De lo que ustedes ya saben. El estado de naturaleza es un concepto utilizado por varios filósofos dentro del área política, en las cuales hacen referencia al estado o la condición humana. Eso viene a ser el estado de naturaleza. Y Thomas Hobbes es un filósofo pesimista, ya que llegó a considerar que el hombre llega a presentar una limitación, que viene a ser el hecho de llegar a ser egoísta y llegar a ser violento. ¿Y eso es parte de la naturaleza del hombre? Sí. Desarrolló una idea pesimista en cuanto a la naturaleza del hombre, pues consideró de que este es un ser egoísta y violento. En las características más íntimas del hombre, se sabe de que éste no podría llegar a o valorar condiciones del sí mismo, ya que está llegando a presentar su individualidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que el hombre no podría llegar a utilizar como recurso, como expresión, si queremos llamarlo de alguna manera, la condición más saludable. El sujeto es un ser que siempre va a estar entonces en relación con otros hombres, pero el hombre tiene en su naturaleza la condición de ser egoísta y esa condición de egoísmo se produce cuando eh, el sujeto busca su propio beneficio. Eso vendría a ser. Y esto es lo que ocurre. Como por ejemplo, al momento en el cual, fin de año, están por recoger un pavo de Navidad. Y sucede que a lo mejor un señor tiene su boleto, pero también hay una cola larga todavía de otros que todavía no recogen. Hasta cuando llegan a señalar, se acabaron los pavos, solamente se va a llegar a atender hasta el cliente número 20 y comienzan a contar. Al contar, solamente el último que está con su boletito dice, hasta aquí solamente hay pavos, ya se agotaron. En ese momento, ¿te va a preocupar los otros 50 que no recogieron su pavo? En ese momento, no. ¿Qué te va a preocupar? O sea, no, pues, vas a vender tu pavo, no, es el único que tienes, es el único boleto. Entonces, en ese momento te va a interesar que los otros 15 no tengan pavo. No, claro que no. Entonces, en ese momento no te va a interesar. Claro, por más que otro te diga, oye, te cambio de sitio, tú vas a decir, claro, póngase en mi lugar, vas a hacer eso. Entonces, lo que sucede es que el hombre es así, es parte de su naturaleza, ¿no? Que busquen su sustituto. Dice, me da penita por ello, dice, pero feliz por mí. En tal caso, lo que va a pasar es que al final el hombre es así, pues al final es un ser egoísta, entonces busca su propio beneficio. Es más, se alegra, porque dice, uff, felizmente yo soy el último que alcanzará pavo. Bien, o sea, hasta te alegra el hecho de que esa noticia sea para ti. Oye, pero si te das cuenta, volteas y hay otros que no van a quedar, que se van a quedar sin pavo, claro que sí.
pero sin embargo dirá, pues bueno, es al final de mi problema, ¿no? Claro. Entonces, lo que va a ocurrir allí es que en este sentido, a la persona es parte de su naturaleza hacer eso. ¿Por qué? Porque al final el hombre es un ser egoísta, dice Hobbes, y violento, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder a partir de eso, ¿no? Claro que sí. ¿Qué? Me da pena verte triste, así que vete, por favor. Tocho, ¿qué tal empatía? Ese nivel de empatía es asombrosa, es un nivel de empatía, nivel Dios. Entonces, me da pena verte, así que mejor vete. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, lo que sucede al final es que el individuo es ahí donde el individuo entonces muestra su naturaleza, diría Hobbes. Claro, entonces el hombre es un ser malo por naturaleza, es un ser egoísta y sobre todo también con envidia. Eso es lo que va a llegar a definir también. Claro, ¿no? Entonces de esta manera es cuando llegó a considerar luego en su condición pesimista del hombre, seguimos en el estado de naturaleza, que el hombre es un homo homini lupus. ¿Y eso qué significa? Que el hombre es lobo para el hombre. El hombre es lobo para el hombre. Al decir que el hombre es un homo homini lupus, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, de esta manera es donde encontramos a continuación esta característica, ¿no? Claro, el Homo homini lupus. Cuando Hobbes dice que el hombre es un Homo homini lupus, significa que es un lobo para el hombre. Y al decir que es lobo para el hombre, se refiere de que los hombres van a ser devoradores de hombres. ¿Eso qué significa? Que el hombre siempre va a estar pendiente de los errores que pueda llegar a tener el otro. Claro. Entonces, por lo que el hombre por sí mismo no podría entonces llegar a autodirigirse. ¿Por qué? Porque entre los hombres buscan devorarse. Entonces eso es lo que va a suceder en el caso de Hobbes. Claro que sí. Entonces, en la condición de Hobbes, el Homo homini lupus hace referencia de que el hombre, al ser lobo del hombre, entonces no podría vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque al final el hombre va a estar siempre pendiente de los errores o limitaciones de los otros hombres, por los cuales siempre va a buscar un beneficio personal. Entonces, siendo así, el hombre como un ser egoísta, el hombre en el cual lo caracteriza la envidia, no podría llegar a gobernarse solos. Claro. Y es aquí donde Hobbes también afirma el motor de la discordia. ¿Qué genera discordia entre los hombres? Lo cual implica un accionar violento. Por ejemplo, ¿cuál sería? La competencia. La competencia viene a ser un motor de la discordia. Sí, la competencia es un motor de la discordia. ¿Por qué? Porque conocer acerca de la competencia es lo que hace buscar la ganancia. Lo podemos ver tal vez como cuando han visto bueno, ¿no? Algunas imágenes en YouTube o tal vez en Facebook, en donde hay carreras de motos. Y en las carreras de motos la gente hace trampa, incluso hasta patea al otro para que se caiga. ¿Han visto eso? ¿Eso qué implicaría? La competencia genera discordia. La competencia, la búsqueda por la ganancia, finalmente termina generando cambios estrepitosos en el comportamiento. Entonces, eso vendría a llegar a ser, sí, la competencia, motor de la discordia. Segundo motor de la discordia, la desconfianza. Para Thomas Hobbes, no podemos confiar en los otros. Por eso la tendencia a siempre estar alertas, buscando y velando por nuestra propia seguridad. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en el otro. La desconfianza, según Hobbes, es otro motor de la discordia. Claro, la desconfianza. Entonces, a lo mejor llegas a confiar, pretender confiar en alguien y finalmente te traiciona. La traición te genera la desconfianza más adelante. Claro, ¿no? Entonces, ¿eso se daría? Sí, claro que sí. Y la tercera es la vanagloria. La vanagloria, desde el punto de vista de Hobbes, también genera discordia, ya que la vanagloria busca a la persona llegar a un reconocimiento. ¿Y eso también genera discordia? Por supuesto que sí. Como por ejemplo, la vanagloria se puede ver reflejada
Como cuando les ha pasado estando en el colegio, el profesor dejaba una tarea. A la semana siguiente, siempre no faltaba uno que decía, profesor, ¿va a revisar la tarea? Y cuando decía eso, todo lo demás le clavaban una mirada que ni el exorcista se salvaba de esa. Y eso justamente, ¿por qué, no? Porque todos volteaban y decían, cállate, ¿no? Claro, mientras que el otro, porque dejó dos, yo hice las dos. Esa es la vanagloria. Él quiere llegar a anunciar a los cuatro vientos que es el mejor que todos, porque él fue el único que cumplió con la tarea. Ah, entonces eso sucede, claro que sí, o sea, él cumplía con todo, ¿no? Él cumplía con todo, pero los demás que no habían cumplido quedaban mal. Es más, si el profesor llegaba a calificar y decía, ah, verdad, no me había acordado que les había dejado una tarea. Gracias a su compañero, claro, ¿no? Gracias, pero verdad que por dentro querían hacerle fuente ovejuna al muchacho. Entonces, en este caso, eso es justamente lo que se va a llegar a dar. En este caso es la vanagloria. Entonces, la vanagloria, desde el punto de vista de Hobbes, también estaría generando discordia. Ujú. Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Eso vendría a ser el motor de la historia, el motor, perdón, de la discordia. Ahora, con todo esto, entonces con el Homo homini lupus, los hombres no pueden gobernarse solos, los hombres no pueden autodirigirse solos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿de qué necesitan? Necesitan de alguien que los guíe. ¿Y quién sería el más adecuado para poder llegar a dirigirlos? El Estado. Pero no cualquier Estado, un Estado absolutista. Se requiere de un Estado absolutista. A eso se refiere. Bien, entonces ese vendría a ser el detalle, ¿no? El detalle bastante particular. En un Estado absolutista o soberano es aquella en donde aquí tu opinión no importa. ¿Por qué? Porque si todos se van a llegar a devorar entre hombres, porque a las finales el hombre es un homo homini lupus, entonces todos son seres salvajes, todos están guiados por los instintos. Entonces necesitamos de una entidad que ordene a estos salvajes. Entonces, ¿para eso qué va a ser necesario? Un gobierno o un Estado absolutista. Ah, entonces a eso se refiere. Por eso, de suma importancia, el desarrollo de un Estado absolutista o soberano. Así, mientras se infrinja temor en los gobernados, se evitaría enfrentamientos y disputas entre los propios hombres. Claro, eso se llama una monarquía absolutista, que es justamente lo que va a llegar a valorar Hobbes. Una monarquía absolutista. En esta monarquía absolutista trata de dirigir la condición del hombre, de una lucha de todos contra todos. Este término es muy interesante también en Hobbes. ¿Por qué? Porque justamente está reflejando la condición violenta del hombre. Entonces, como los hombres no pueden llegar a liberarse solos, el hombre no puede llegar a desenvolverse de manera favorable, entonces necesita del Estado. Y el Estado va a ser crucial, va a ser importante para poder mantener el orden. Claro, ¿no? Entonces, es ahí donde este Estado, que a pesar de sus condiciones se le necesita. ¿Y por qué a pesar de sus condiciones? Porque busca también aprovecharse de los hombres. Por eso es que se llega a afirmar que es un leviatán. El leviatán es la representación de una bestia que es devoradora de hombres y que es la que surge de manera metafórica en la Biblia, en el libro de Job. El leviatán es eso, ¿no? Es un devorador de hombres. Y eso es el Estado, sí. Pero a pesar de esa condición, ¿es necesaria? Pues claro que sí, porque a nada los hombres se van a devorar entre todos. Necesitamos al menos entonces de alguien que pueda llegar a desenvolverse, a representarse en esa condición. Entonces, a eso se referiría cuando hablamos acerca de Leviatán, pues, ¿no? El devorador de hombres. Y eso es el Estado al final. Ah, pero aún así se le necesita, claro, para poder mantener el orden, ya que el Estado es el único capaz de poder generar orden
y al que le debemos la paz y la defensa de nuestra vida. La paz y la defensa de nuestra vida viene a partir de este Estado. Entonces defendió por ello el desarrollo de una monarquía absolutista para dirigir a los individuos intrínsecamente inclinados hacia el desorden y el caos. Hacia el desorden y el caos. Eso es lo que vamos a encontrar ahora aquí en el Leviatán. Entonces, ¿va a ser necesario entonces el Estado? Sí, a pesar de sus condiciones. Claro. Y con esta forma, el Estado finalmente que llega a presentar las conocidas leyes, las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza, ¿cuál vendría a ser sobre todo? Aquella que permita satisfacer el instinto de autoconservación. Ese es el punto clave. Las leyes de la naturaleza estaría buscando presentar el instinto de autoconservación. Eso es lo que se buscaba llegar a presentar, el instinto de autoconservación. Entonces defendió por ello el desarrollo de una monarquía, dijimos, absolutista, ¿no? Claro. Y las leyes de naturaleza es lo que estaría llegando a presentarse. Las leyes de naturaleza es lo que estaría llegando a presentarse. ¿Ya, muchachos? Eso vendrá a ser entonces bajo la perspectiva de Thomas Hobbes. Esa será la idea de Thomas Hobbes. Entonces por esa razón es que se le va a dar un valor, entonces altamente significativo, sí, claro que sí, ¿no? Y ese va a llegar a ser el punto, ¿no? Entonces defendió por ello el desarrollo de una monarquía absolutista para poder dirigir así los individuos intrínsecamente inclinados hacia el desorden y el caos. Muy bien. Las leyes de naturaleza van a llegar a ser inmutables y eternas, pues la injusticia, la ingratitud, la arrogancia, el orgullo, la iniquidad y el favoritismo de las personas y las demás no pueden nunca hacerse legítimos, porque no puede ser que la guerra preserve la vida y la paz la destruya. Entonces, las leyes de la naturaleza van a ser aquellas que mantienen la autoconservación. A eso se refiere cuando se habla acerca de las leyes de naturaleza. Entonces el Estado se vuelve absolutista porque es aquel que gobierna y dirige la mejor condición para poder lograr el bienestar de todos, a pesar de que eso ponga en juego la libertad de los hombres. A pesar de que eso ponga en juego la libertad de los hombres, sí. Entonces esto se podría llegar a ver expresado, esto se podría haber representado, por ejemplo, cuando en estado de emergencia. Recordarán cuando estábamos en la época de la pandemia también, ¿no? También lo puede explicar Hobbes, claro que sí. Entonces se les pide que se queden en casa, que se está disipando o diseminando el virus. No se muevan, quédense, qué sé yo. Y al final la gente no hacía caso. Entonces, inamovilidad entonces para todos. Pero y mi libertad, tu libertad queda en un segundo plano. Pero estoy en un país libre, claro, eres libre ahora, pero dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque aquí el Estado soy yo. Eso va a llegar a decir el Estado soberano. Y por lo tanto va a decir, pues si tú sales, eso perjudica a todos. Por lo tanto, nadie puede salir de su casa ahora, porque todos se van a perjudicar. Y lo que buscamos es el bien para todos. Por lo tanto, no, con las justas, ¿qué van a hacer la gente? Va a comenzar a salir, claro, pero va a comenzar a salir un día los varones, otro día las mujeres. ¿Se acuerdan del placa y pico? Placa y pico, creo que era, ¿sí? Pico y placa, ¿no? Ahí también me acordé, pico y placa, era pico y placa. Y en el pico y placa igual también. Ahí está, el pico y placa, ahí aparecería. De tal manera que va a suceder que los autos también no podían transitar todos. No, no, tampoco podrían transitar todos. ¿Y eso quién lo determina? El Estado, pues. El Estado. Entonces, ¿por qué? Porque en un estado de emergencia, entonces el Estado tiene el poder político, la fuerza también para poder llegar a ejercer el orden social. Eso es lo que va a suceder. Ya, muy bien. Pico y pala. Entonces, de tal manera que ahí se daría, ¿no? La guerra, la forma en la cual se sucede el todos contra todos. Hobbes trata de solucionar eso
considerando el valor por lo que sería en el caso del Estado. Por el caso del Estado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso vendría a ser a partir de ello, ¿no? ¿Y qué es la que se valora? La autoconservación, pues. Para eso son las leyes, para presentar la autoconservación, la parte de las leyes naturales. Para eso sirve, para lograr la autoconservación. Para lograr la autoconservación. Claro, entonces esa es la única manera de poder ejercer un aspecto significativo. ¿Qué buscaba finalmente Hobbes? Como un aspecto central, lo que Hobbes valoraba era la búsqueda de la paz, la renuncia al derecho sobre todo y también cumplir con el espacio establecido. Claro, con el pacto, perdón. Es llegar a cumplir con el pacto establecido. Entonces, eso es lo que refiere acerca de las leyes de naturaleza. Fueron 19 leyes, de las cuales al menos 3 son las más significativas. Muy bien, pero todas ellas que vienen a ser las conocidas leyes de naturaleza. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, este viene a ser uno de los aportes más significativos por parte de Thomas Hobbes. Seguimos. Dejamos a Hobbes y nos vamos ahora con John Locke. John Locke va a ser considerado el padre del liberalismo, como ustedes lo recordarán, padre del liberalismo. Pero en términos de Locke, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social, donde los hombres pueden organizarse políticamente. Claro. Lo que pasa es que John Locke también desarrolla su idea sobre el estado de naturaleza, y él consideraba que todos los hombres nacen iguales. Al momento de llegar a señalar que todos los hombres nacen iguales, ¿a qué se refiere? Iguales de condición de libertad. Bajo la condición de libertad todos somos iguales, sí. Pero la libertad, de ella nace también una obligación, que es la obligación de amarse. ¿A qué se refiere con esto? A diferencia de la idea pesimista que tenía Hobbes, Locke creía que los sujetos podían llegar a convivir armoniosamente. Lo que importaba era saber señalar las pautas para poder lograrlo en común. Se necesita entonces de algunas pautas de las cuales permitan una mejor convivencia. Entonces, a eso es a lo que se le llamaría pues un contrato social, ¿no? Claro. Entonces contribuye con ello. Locke entonces consideraba que de la libertad nace la obligación, como el hecho de la obligación de amarse, decíamos, ¿no? Claro. Pero John Locke afirmaba también a partir de esto, afirmaba la bondad humana, por eso decíamos la capacidad de amarse, ¿no? Afirmaba la bondad humana, pero también en su posibilidad de errar, o sea, de no poder ejercer un comportamiento apropiado, a causa de sus debilidades y la necesidad del reconocimiento al hombre de la vida, la libertad y la propiedad de los frutos de su esfuerzo, y los consideraba derechos naturales. Cuando Locke afirma los derechos naturales, se refiere a aquellos derechos que pertenecen intrínsecamente al hombre. Es decir, se trata de aquellos derechos que ya presentaría el hombre por sí mismo, por sí solo, por la condición que lo lleva a ser un ser humano, por la condición de persona. Ya tiene esos derechos. A eso se le llaman derechos naturales. Entonces, bajo esta condición, los derechos naturales, que son aquellos derechos que estarían dados en todas las personas, que vendría a ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad y también el derecho a la propiedad privada. De esta manera, nos referimos ahora hacia la defensa de estas leyes, claro, claro, de estos derechos, perdón, la defensa de estos derechos naturales. Pues si el hombre tiene por su naturaleza el derecho a la vida, derecho a la libertad,
y el derecho a la propiedad privada, ¿quién va a velar por esos derechos? Entonces se necesita de un Estado, del Estado. Claro, el Estado es construido ahora por contrato social entre hombres iguales, con el fin de proteger estos derechos naturales y ejercer la justicia pública, evitando la venganza privada ante conflictos que surjan cuando disputen sus propiedades. Pero es el Estado quien estaría viendo eso. Se necesita del Estado, claro, porque ¿quién va a velar por estas leyes, por estos derechos naturales? Entonces, ahí donde, donde ocurre, donde surge la participación del Estado. Pero en este caso se refiere a una monarquía constitucionalista, es como lo defiende. Se mostró en contra del absolutismo, pues existe la posibilidad de que se ponga en peligro estos derechos naturales, claro, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, Hobbes creía que el poder del Estado era un poder ilimitado. En cambio, para la perspectiva liberalista, el Estado tiene su limitación, sí. ¿Y cuál es la limitación del Estado? Los derechos del ciudadano. Los derechos del ciudadano. Entonces se mostró en contra de un absolutismo y propuso una monarquía constitucionalista, donde los hombres participen libremente para elegir a sus autoridades y para construir un contrato social donde la ciudadanía se sienta representada en un parlamento. ¿Qué significa entonces? Dentro de la libertad que tiene el ciudadano, tiene la libertad de elegir quién lo gobernará. A eso se refiere dentro del ámbito de este liberalismo. Entonces, a partir de esto, nos damos cuenta del punto de vista de Luke que al momento de señalar el valor, mucho valor, por lo que va a llevar a cabo el sujeto o el ciudadano entonces debe sentirse representado por el Parlamento. Vendría a ser que ellos eligen a sus propias autoridades. ¿Por qué? Porque es parte de su libertad. El ciudadano entonces es libre de poder elegir quién quiere o quién debería de ser su gobernante. Pero también a su vez, ¿qué pasaría si es que no está contento el pueblo con el gobernante? Los ciudadanos renuncian a defenderse por su cuenta y a través de la monarquía constitucionalista, el Estado surge de la razón y no del instinto salvaje, como lo señalaba Hobbes. El poder, ahora que presenta el Estado, esta monarquía constitucionalista, es limitada por los derechos del ciudadano, constituido también por un contrato social para protegerlos e impartir justicia. En este caso, el ciudadano tiene el derecho también incluso de llegar a rebelarse contra el poder estatal. Sí, tiene todo el derecho. Parte de las afirmaciones del liberalismo. Como por ejemplo, ¿dónde vemos eso? Lo podemos apreciar como cuando en nuestro país no llegó a aceptar el pueblo a Merino. ¿Se acuerdan de Merino? Hace unos años, ¿no? No sé mucho. Y nadie lo quería, no, fuera de aquí, uy, hicieron huelga, suspensión de esto, de aquello, uy, no, no nos conviene, dice el Estado, ya sáquenlo nomás a Merino, ¿no? Por la puerta trasera. Y lo sacaron a Merino, ¿por qué? Porque los ciudadanos no estaban de acuerdo con este gobernante. Por lo tanto, desde el punto de vista de Luke, el ciudadano tiene el derecho de rebelarse contra el poder estatal y los gobernantes ser sometidos a juicio del pueblo. Y los gobernantes deberían de estar sometidos a juicios del pueblo. Entonces eso es parte del liberalismo de Luke. Claro, ese es el liberalismo de Luke. Ahí es donde se estaría valorando el liberalismo de John Luke. Allí se estaría presentando, dijimos, el liberalismo de John Luke.
Muy bien. Defendió entonces, así como dijimos, la idea en el que el Estado no debe de vulnerar de forma la vida de los ciudadanos, pues sus derechos y sus libertades también podrían llegar a ser vulnerados o afectados, ¿no? Entonces se necesita de un Estado que tenga poder, pero poder limitado, limitado por los derechos de los ciudadanos. No puede ser un poder ilimitado, porque si no se volvería eso absolutista y la condición absolutista desfavorece al desarrollo o condición de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a darse dentro del campo del liberalismo desarrollado por John Locke. Por otro lado, vámonos ahora hacia lo siguiente. Se viene la propuesta de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, en su obra El contrato social, también plantea diversos ámbitos de carácter político y considero de que el pueblo, como soberano, debe de llevar a cabo una deliberación pública que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de libertad e igualdad, que significa que Rousseau valoró las condiciones de libertad y de igualdad para todos los hombres, en la cual el cuerpo no puede decidir nada que atente contra los intereses legítimos de cada uno. Las leyes en la República de Rousseau están desarrolladas conforme al orden social, establecido por la naturaleza del pacto social o contrato social y no por las convenciones humanas de un solo individuo. Claro. Entonces, a partir de ello es donde se valoran las condiciones de libertad e igualdad. A diferencia del planteamiento de Hobbes, Rousseau tenía una versión más favorable de la condición humana del hombre o del individuo. ¿Cuál sería? El hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Al decir que el hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe, estaría más bien ahora haciendo referencia a la condición del hombre bajo una perspectiva buena, que es diferente a lo que estaría señalando pues Hobbes, ¿no? Claro. Entonces, el hombre al nacer bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe, es ahí donde también surgiría en paralelo el concepto de el buen salvaje. El buen salvaje es el hombre, donde la codicia, la violencia, son producto de la civilización. Ujú. Eso vendría a ser. Entonces, de este punto de vista, Rousseau consideraría de que el hombre en su naturaleza está llegar a afianzarse de manera adecuada o favorable. Aquí el Estado debe de velar por la libertad y también la igualdad. Entonces, en esta forma en la cual se presenta en Rousseau la República, concibió también lo siguiente: el ideal político planteado por Rousseau en el contrato social se basa en una autonomía racional, o es decir, surge del intelecto también, donde el contrato social se vuelve una voluntad general. Cada ciudadano se vuelve legislador, pero también es súbdito. Por supuesto, esta es la asociación que supone el reino de la ley común, en la cual cada uno de los asociados, al entregarse al pacto social, o sea, al contrato, se obedece a sí mismo, porque las leyes se fundamentan en la voluntad general, en la cual cada ciudadano es a su vez, dijimos, legislador
al deliberar públicamente la creación de las reglas, pero también es súbdito al someterse libremente a la obediencia de las mismas. Entonces, es bajo esa condición donde se va a llegar a presentar, ¿no? Entonces, de esta manera, el individuo, al momento de respetar el contrato social, es un acuerdo, es un pacto generado. Este pacto es generado por la voluntad general, diría Rousseau, y cada ciudadano, dijimos, es legislador y también es súbdito, porque al obedecerlas también se obedece a sí mismo. Claro, al obedecerlas, además, se obedece a sí mismo. Muy bien, esa sería entonces la República de Rousseau. El valor sobre todo estaría en la participación de los sujetos dentro de la actividad política. Dentro de la actividad política. Ajá. Y esta condición es lo que lo va a llegar a definir, ¿no? Claro. Entonces, al obedecer se obedece también a sí mismo, ¿no? Al obedecer se obedece a sí mismo. Condición de Rousseau. Bien, la condición de Rousseau y el estado de naturaleza, ¿no? De Rousseau. El hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Ese es el estado de naturaleza para este personaje. Finalmente, tenemos ahora por acá, al menos por ahora, otra de las concepciones más interesantes, que es desde el punto de vista de John Rawls. ¿Qué sucede ahora con John Rawls? Bueno, pues desde el punto de vista de Rawls, este personaje va a llegar a considerar que la justicia, parte de la justicia, porque su tema central es la teoría de la justicia, ¿no? Pero para empezar, él define qué es la justicia. Y para John Rawls, la justicia, que es un concepto clave en todo tipo de actividad social, la justicia es una virtud que no solamente es moral, sino que además va a llegar a ser política y que no puede faltar ella, esta combinación, no puede llegar a faltar en el sistema social. Indispensable, entonces, para todo sistema social. Sí, esa es la teoría de la justicia. En su obra, ¿no? Teoría de la justicia. Entonces, en este campo, desde el punto de vista de John Rawls, ha de considerar aquí la teoría de la justicia de Rawls, argumenta heurísticamente a favor de la reconciliación de los principios de libertad individual e igualdad de oportunidades y lucha por la desigualdad a través de la idea de justicia como equidad. La idea de justicia por equidad. Este término es muy importante porque nos va a permitir comprender qué es a lo que hacía referencia Rawls, la justicia por equidad. No es lo mismo de una justicia por igualdad, no, es justicia por equidad. Aparte de señalar entonces que la justicia para Rawls va a llegar a convertirse en una virtud tanto moral como política, Rawls consideró de que estas características son indispensables en todo sistema social. Por otro lado, en el problema de la justicia, ¿cuál cree que vendría a ser, según Rawls? El problema de la justicia es el desacuerdo. El motor de un desacuerdo que vienen a ser los conflictos de intereses. Yo quiero ganar tanto, pero tú tendrías que ganar tanto. Y yo, ¿por qué tampoco? ¿Por qué no podría ser de la siguiente manera? Y a la final es cada uno busca su propio beneficio. Se llama conflicto de intereses. Eso surge del desacuerdo. Pero también hay parcialidad. La parcialidad que se refiere a los beneficios. Parcialidad. Entonces se busca que el gobernante pueda llegar a ganar más que el gobernado. Bueno, pues esa condición no favorece, obviamente, pero para John Rawls consideraría un- una condición negativa,
como parte del surgimiento del desacuerdo que viene a ser la parcialidad, pues, ¿no? Va a llegar a ser así la parcialidad. Entonces, la parcialidad viene a ser parte del beneficio. Parcialidad hace referencia ahora en relación al beneficio. De esta manera, la teoría de la justicia de Rawls argumenta heurísticamente a favor de una reconciliación, teoría o justicia como equidad. Para la consecución de este fin es central su famoso acercamiento al aparentemente insuperable problema de la justicia distributiva. En este sentido, entonces, para que exista justicia, tiene que considerarse como equitativa, según determinados principios de igualdad. Ya, eso lo vemos dentro de un momento. Entonces, Rawls llegó a considerar como solución un acuerdo. Y ese acuerdo es a lo que se le llama contrato social. Pero este contrato social es distinto a lo que se ha ejercido anteriormente, a lo que lo precedieron. Y es por eso que Rawls prefiere llamarlo neocontractualismo. Es por lo tanto a lo que Rawls llamaría contrato social o neocontractualismo. Se refiere entonces a una crítica que hace Rawls frente al contrato social previo. Considera al final que en una condición de estas, los gobernantes van a buscar su propio beneficio en un contrato social. Por más que se pretenda llegar a ejercer un contrato real, siempre buscará alguien salir beneficiado del resto. Y en este caso se trata del Estado. Por más contrato social que haya, siempre habrán algunos beneficiados más que otros. Para poder evitar eso, Rawls entonces, ¿qué plantea? El neocontractualismo. En su neocontractualismo afirma los principios de justicia, los cuales estarían regulando la distribución de beneficios. La palabra clave relacionada con John Rawls va a llegar a ser la búsqueda de una distribución de beneficios. Va a llegar a ser entonces el buscar, dijimos aquí, los beneficios. Claro. Entonces, a las finales no puede haber eso, ¿no? No puede haber una forma real de establecerlo, claro. Por lo tanto, va a ser necesario un momento en el cual el hombre llega a tener que apartarse de ese estado. Si solamente el hombre se asemeja, se asume, se vincula a todo lo aprendido por el Estado, se va a decepcionar, que es necesario un Estado mediador. Aquel que no esté ni a favor del Estado propiamente dicho, ni tampoco a través del pueblo. A eso se le va a llamar el velo de la ignorancia, donde el velo de la ignorancia es donde no saben los individuos su propio lugar en la sociedad, no conocen su condición intelectual. Ese es el velo de la ignorancia. Pero que finalmente ese velo de ignorancia dota de igualdad e identidad. La igualdad se refiere a la condición de todos los hombres y la identidad por el valor, por lo que es cada sujeto. Y eso lo encontramos en las partes buscando la igualdad y la identidad, ¿no? Que es lo que va a buscar el velo de la ignorancia. Entonces, cuando John Rawls consideraba de que en todo contrato social siempre van a haber aquellos que se van a beneficiar más que otros, es ahí donde él parte de la idea de que se necesita de un velo de la ignorancia, o sea, de una neutralidad, de una parcialidad, porque al darse la parcialidad va a ser necesaria, claro, ¿no? Entonces necesitamos de una forma en la cual el sujeto actúe también frente a la actividad política, pero de manera neutra, no a favor ni tampoco en contra.
no afirmando o negando radicalmente, sino señalando las condiciones que puedan llegar a favorecer al desarrollo del sujeto. Entonces, esa es la teoría de la justicia, ¿no? Entonces, de esta manera, Rawls llega a plantear principios de justicia que pueden llegar a ser de manera universal y sobre todo incondicional. Esto es posible porque se desarrolla en personas racionales, libres e iguales. Estos principios de justicia desarrolladas por Rawls se desenvuelven de dos maneras. Claro que sí. ¿Cuáles serían? Uno, afirma que todas las personas tienen el mismo derecho a las libertades básicas. Entonces no podemos separarlos, no podemos llegar a ejercer un favoritismo, un beneficio más de unos por encima de otros. No podría ser dable eso, no sería favorable. Eso sería entonces la libertad, ¿no? Las libertades básicas. Pero también por otro lado, hay que solucionar las desigualdades sociales y económicas. Cuando se habla acerca de solucionar las desigualdades sociales, se refiere al trato, condiciones de discriminación tal vez, pero también la desigualdad económica, porque eso genera crisis sociales, como cuando llegan los del SUTEP a salir a huelgas, cuando los de salud salen también huelga. ¿Por qué? Porque se sienten vulnerados en su condición económica. No aumentan las remuneraciones, todo se vuelve más caro. Entonces, de tal manera que al no haber una diferencia favorable, genera eso discordia y por ende también como parte de los desacuerdos, crisis sociales. Bien, entonces es a partir de ello donde se buscaría establecer una sociedad que sea mucho más estable. Una sociedad más organizada estaría partiendo de poder solucionar las desigualdades sociales y económicas. Por eso, de manera de que sea posible tener una esperanza razonable en la que las soluciones favorezcan a todos y que estén ligadas a cargos y despachos abiertos para todos. Igualdad. Esto ha de darse a través de una validez universal y sobre todo también de manera, dijimos, incondicional. Y sobre todo, entonces, de manera incondicional. Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso vendría a llegar a ser un punto clave, ¿no? Sobre todo en este caso. John Rawls va a ser un representante del liberalismo. Recordemos que la corriente política a la cual se desarrolla Rawls va a llegar a ser el liberalismo. Claro, ¿no? Al igual que Luke va a ser liberalista. Y en ese sentido, entonces, él le da valor, sobre todo a que dentro de las libertades humanas, lo importante es poder llegar a actuar sobre la base de los principios de justicia. Estos principios de justicia buscarían eso, ¿no? Solucionar las desigualdades sociales y económicas y buscar las libertades básicas para todos, ya que todos los hombres tienen la misma condición de ser libres y sobre todo también la misma condición de poder actuar bajo la idea de justicia. Para John Rawls, en una justicia como equidad, podríamos decir que es conveniente citar de que todos los hombres deberían de ganar igual, por ejemplo, a nivel económico, ya que se pretende solucionar las crisis económicas. Entonces, una propuesta sería el hecho de que todos deberían de ganar igual, ya que estamos hablando de la condición de Rawls dentro del plano social y por otro lado económico. Una solución entonces debería de ser que todos ganen lo mismo por igual. La igualdad se da en los derechos, pero no en ciertas otras condiciones, como por ejemplo lo que estamos citando, que vendría a ser la ganancia económica. Claro, no podría llegar a darse por eso, porque a la final es el individuo debería de llegar a obtener lo que se merece en función a su propio mérito. Por eso se llama justicia por equidad y no justicia por igualdad.
Entonces sí se pueden llegar a mantener las desigualdades de esta manera, pero por equidad, sí, eso sí es apropiado, ¿no? Eso sí debería darse. Porque si todos ganáramos por igual, entonces a la final se quiebra ese sistema de autopronunciamiento, de automotivación, mejora que pueda llegar a tener el sujeto dentro de su condición política. Claro, ¿no? Y eso obviamente pues no va a llegar a ser favorable en ese sentido, pues, ¿no? Claro. Las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse, ¿no? Al modo que mayor beneficio de los miembros, menor aventajados, que es la defensa de la dignidad, claro, ¿no? Y de esta manera pueden llegar a estar abiertos los cargos para todos iguales, sí, claro que sí, ¿ya? Muy bien, así es, de esa manera, ¿ya? Las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse de modo tal que a mayor beneficio de los miembros, mayor venta. Claro, claro, justamente, ¿no? Así es, muy bien. Fernández Rodrigo tiene lo mismo, ¿no? O es una misma persona. Me parece muy curioso que tengan lo mismo. Ya, muy bien, correcto. Entonces, no es otra identidad, ¿no? No sé que por las noches es Fernando y por el día es Rodrigo. Ya, correcto, muy bien. Pero bueno, tienen lo mismo, ¿no? Ya, aquí nacieron las hermanas telepatía. Ya, correcto, listo, muy bien. Entonces, ahí está. Muy bien, son dos caras de una misma moneda. Ahí está, genial, ¿no? Eso es interesante, ¿ah? Muy bien, chicos. Son dos caras de una misma moneda. Entonces, de esta manera, efectivamente, ¿no? Lo que se busca es poder beneficiar a los menos aventajados, siempre y cuando se les pueda llegar a dar una vida digna. Ese concepto también es importante, ¿no? Llegar a darles una vida digna, claro, ¿no? Y eso es lo que estaría dándose, digamos, dentro de este campo. Claro que la perspectiva teórica de Rawls va a recaer sobre todo más en lo que es el país de Estados Unidos, ¿no? No en el caso de los otros países, incluyendo los latinoamericanos, sino más bien, sobre todo, porque su teoría calza dentro de ese contexto, sobre todo, ¿no? O sea, su intención es más un análisis y una revisión y propuestas para el Estado o la condición política, pero de Estados Unidos en sí, ¿no? Ese es a lo que él se centró sobre todo, ¿ya? Muy bien, chicos, listo, excelente. Bueno, pues hasta ahí vamos a llegar entonces, jovencitos, ya para la próxima semana y estaríamos ya revisando lo que viene a ser, pues, Charles Taylor, Nancy Fraser y los movimientos políticos, ¿no? El liberalismo y todos los demás, ¿ya? Listo, muy chicos, ha sido todo un gusto como siempre, ya nos estamos viendo, cuídense mucho, un abrazo y sigan dando lo mejor que estamos también nosotros para apoyarlos a todos ustedes, ¿ya? Listo, muy bien chicos, entonces aquí les comparto solamente la parte de las claves de su material práctico, ¿ya? De psicología, por cierto, para que lo puedan obviamente también pues revisar, ¿no? Y puedan también constatar la parte de su avance y su desarrollo, ¿ya? Bueno, chicos, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, un abrazo para todos, que sigan teniendo una muy bonita semana y ya nos estamos viendo entonces para la que sigue. Listo, un abrazo para todos. Chau, chau. Un abrazo, muchachos.